Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a conversar sobre la tan esperada reunión de Gustavo Petro, el presidente colombiano, con el presidente Donald Trump, que al parecer fue una reunión que para los dos salió muy bien, los dos salieron diciendo que les fue muy bien y vamos a analizar un poco qué significa eso. Pero antes de empezar a analizar esto, pues les recordamos que el programa de hoy llega con el apoyo de The One Café, un café con sabor sin igual, traído directamente desde las tierras altas de Guatemala. 5 generaciones de caficultores guatemaltecos le ofrecen un café con notas de chocolate, miel y cítricos. Cada taza cuenta una historia y cada bolsa ayuda a financiar proyectos comunitarios. The One Café, disfrútelo con propósito, ya disponible en Voz Mercado. Bueno, entonces vamos de una vez con esta reunión tan exitosa para los dos mandatarios. Los dos parecen muy contentos. Evidentemente, Gustavo Petro, mucho más que Donald Trump. Donald Trump simplemente tiene una estrategia de decir que las cosas van bien y de tratar bien a la gente con la cual él dialoga, aun cuando esa gente tenga visiones diferentes. Yo quiero empezar resaltando que el presidente Trump ha dicho, por ejemplo, cosas buenas de Putin, ha dicho cosas buenas de dictadores de China, ha dicho cosas buenas de gente que tiene bastantes problemas y que no son buenos personajes, pero él lo hace como parte de su estrategia de negociación. Entonces, el presidente Trump le han preguntado cómo fue en la reunión y de hecho dijo que he was terrific. Entonces, pues creo que el presidente está utilizando muy bien esa estrategia con Gustavo Petro. Gustavo Petro de pronto, no sé si no conoce que el presidente Trump siempre hace eso con todo el mundo como parte de la negociación e incluso con los peores personajes de la historia lo puede hacer. Con dictadores lo ha hecho. O simplemente de pronto Petro sí sabe, pero igual quiere, digamos que alardear de que el presidente Trump diga eso y esta reunión de nuevo es un Petro que parece emocionado con los resultados. Pero primero veamos lo que dijo el presidente Trump cuando le preguntaron cómo estuvo la reunión con Gustavo Petro. ¿Cómo fue su reunión con Gustavo Petro hoy más temprano y llegaron a algún acuerdo en materia de lucha contra el narcotráfico? Sí, lo hicimos, trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido, no lo conocía en absoluto y nos llevamos muy bien y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en otras cosas también, incluyendo sanciones y no, tuvimos una muy buena reunión. Pensé que era formidable, ¿sabes? Fue muy bueno, nos llevamos de maravilla. He was terrific, dice el presidente Trump, que se llevaron muy bien, que la reunión estuvo muy bien. Y como digo, pues esto es normal en el presidente Trump. Él trata muy bien a la gente para, digamos que animarlos a que hagan lo que él quiere. En este caso, ¿qué es lo que quiere el presidente Trump de Gustavo Petro? Que bajen los cultivos de coca en Colombia, que deje de llegar droga desde Colombia a Estados Unidos. En este momento Colombia es el productor de alrededor del 70% de la cocaína del mundo entero. Entonces eso es lo que quiere el presidente Trump. Su primer acercamiento en estas negociaciones siempre es así, muy nice, muy amable, incluso halagando a la contraparte, aun cuando pueden ser personas que a él no le gustan, aun cuando pueden ser personas muy odiadas por toda la humanidad, como por ejemplo puede ser Putin o como por ejemplo puede ser Xi Jinping. Luego lo que viene es la fase de buscar los resultados, pero antes de ir a lo que puede pasar en los próximos meses, veamos un poco ahora lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de esa reunión. Y la verdad es que lo vimos con un aire muy optimista y diciendo incluso más o menos que él le aclaró al presidente Trump cuál es la situación del narcotráfico. Vean parte de lo que dijo después de esa reunión. Por eso los acontecimientos son importantes. Me parece muy positivo que la reunión de esta mañana pues haya salido con un aire optimista y positivo. ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. Líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras más posiblemente construibles entre todos. Nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa.
Y incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Pues un Gustavo Petro diciendo que le aclaró al presidente Trump la situación del narcotráfico y la situación de las energías, obviamente incluyendo su estilo poético, diciendo que Lincoln, que la libertad. La verdad yo dudo mucho que Trump se haya aguantado un discurso de Petro hablando de la vida, la libertad, las aguas, las energías renovables. No creo que Trump tenga mucha paciencia como para aguantar todo eso. Yo creo que fue una reunión muy al punto, muy de preguntas y respuestas, pero analizando las declaraciones de Gustavo Petro, pues es un Gustavo Petro que sale contento, que sale diciendo que la reunión fue muy bien y que sale diciendo que tuvo oportunidad de aclararle al presidente Trump cosas sobre el narcotráfico. Y vamos a ir desarrollando ese tema del narcotráfico porque en realidad el punto que yo quiero hacer en este podcast, mi punto más importante para decir, es que tenemos un Petro antes de esa reunión y un Petro después de esa reunión. No solo en la forma en la que habla de Donald Trump, sino en la forma en la que está tratando el narcotráfico. Yo me atrevo a decir, y adelanto porque esto es un poco mi conclusión, que el presidente Trump más o menos amarró a Gustavo Petro. De alguna manera hizo que Gustavo Petro entendiera que tiene que hacer lo que Donald Trump le diga respecto al narcotráfico. Veamos otro clip justo después de esa reunión, donde Gustavo Petro habla incluso también de la relación con Venezuela y supuestamente una propuesta que le hizo al presidente Donald Trump sobre Venezuela. Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas. Y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse a poder como Bolívar pensó que podríamos ser. Pues ahí ustedes ven a un Petro diciendo condolernos, que más allá de condolernos, como que hay que seguir adelante, hay que mirar al futuro, qué se puede hacer, habla de la integración de Colombia y Venezuela. Y esto sin duda es un Petro completamente diferente a lo que habíamos visto antes. Recordemos que incluso vimos a Petro tan solo unos días antes de esta reunión diciendo que a Maduro había que devolverlo, que el presidente Trump tenía que devolverlo a Venezuela y que si alguien lo tenía que juzgar era un tribunal venezolano y que él se lo iba a decir a Petro. Pues después de esta reunión no vimos a ningún Petro diciendo que reclamó Maduro, ni que pidió que lo soltaran, ni que lo tenía que juzgar un tribunal venezolano, sino que incluso dice más allá de condolernos por lo que pasó, tenemos que trabajar adelante y habla incluso de que Venezuela puede salir adelante con la ayuda de Estados Unidos, es decir, es un Petro completamente diferente, en una tónica completamente diferente, incluso diciendo que Venezuela va a salir adelante con la ayuda de Estados Unidos después de que cuántas veces no dijo que el imperio, que secuestraron a Maduro, todas las cosas que dijo, pues eso quedó en el aire.
Ahora, ¿eso es bueno o eso es malo? Pues yo creo que es bueno en el sentido de que no está diciendo locuras, ¿no? Es bueno en el sentido de que no hubo una pelea con el presidente Donald Trump. Ahora, en el sentido de es real, es realmente Gustavo Petro piensa hacer todas estas cosas, pues yo creo que eso depende en realidad de qué tanta presión le ponga Estados Unidos. En este momento estamos viendo en Venezuela una situación bien particular. Estamos viendo a Delcy Rodríguez haciendo cosas que muchos pues nunca se imaginarían. Y eso se debe a la presión de Estados Unidos. Y al parecer la presión de Estados Unidos sobre Petro, no sabemos todavía detalles, no sabemos a qué punto, pues también ya está logrando efectos porque tenemos a un Petro que en vez de decir que hay que liberar a Maduro, pues está diciendo, por ejemplo, que Venezuela va a salir adelante con el apoyo de Estados Unidos. Ahora, un Petro que muchas veces habló mal de Donald Trump, que muchas veces insinuó que era un fascista, que lo vimos en las calles de Nueva York hace tan solo unos meses diciéndole a los militares americanos que desobedecieran las órdenes del presidente Donald Trump, pero que tras esta reunión publicó varios tweets con fotos muy emocionado por la reunión, por los recuerdos, por los regalos que le dio el presidente Donald Trump, emocionado incluso con una gorra maga. Y les vamos a mostrar algunos de de esas publicaciones que hizo Gustavo Petro para que ustedes vean la emoción del presidente colombiano tras esa reunión. Entonces, miren, por ejemplo, esta foto en la que él publica el recuerdo que tiene con la foto del presidente Trump. Y ahí el Petro dice, Gustavo, un gran honor, amor a Colombia, Donald Trump, él traduciendo pues lo que el presidente Trump le escribió ahí, digamos que en ese recordatorio, en ese souvenir de su visita a Washington, D.C. Y es bastante curioso, es decir, esto pues es, yo no sé ni siquiera si esto es cuando uno ve a los presidentes latinoamericanos después de visitas acá a la Casa Blanca, publican este tipo de cosas, pero yo en realidad creo que Petro incluso exageró, o sea que Petro incluso parece más emocionado que un presidente de derecha latinoamericano que luego de una visita publica cosas, porque publicó muchas cosas y con una gran emoción como orgulloso de esto, y es difícil entenderlo porque es un hombre que toda la vida ha hablado con esa retórica izquierdista en contra del imperio, diciendo que toda esta gente son nazis, todas las cosas más, digamos que repetitivas y los clichés de la izquierda más radical, de imperialistas, tierra robada, quieren el petróleo, quieren el oro, nos tratan como esclavos, todas esas cosas durante toda su historia las ha dicho Gustavo Petro y ahora lo vemos así emocionado publicando todas estas cosas. Es bastante extraño entender el asunto porque una cosa es la presión que Trump pueda ejercer y cómo pueda actuar el presidente en adelante, pero otra cosa es verlo emocionado y mostrando esto como un trofeo y a la izquierda celebrando esto. Es raro ver a la izquierda celebrando la visita o a Petro tomado de la mano con Trump. Luego también Petro publicó una foto con el libro de Trump, The Art of the Deal, y la dedicatoria que le hizo el presidente Trump. Dice You are great, y Petro como un niño chiquito, como una persona muy emocionada, tratando de presumir la firma del presidente Trump, publica esta foto y dice, ¿qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés. Literalmente es como un niño chiquito diciendo, mire, mire lo que conseguí, mire lo que me dieron, emocionado. De nuevo, yo nunca pensé ver a Gustavo Petro leyendo el libro de Trump, The Art of the Deal, y emocionado porque Trump le hizo una dedicatoria, publicándolo así en redes sociales, casi que presumiéndolo y restregándoselo en la cara a la gente como si fuera algo que él siempre hubiera querido. Es muy extraño entender esto. Puede ser una estrategia tipo como cuando a la gente le toca hacer cosas que no quiere y de pronto para intentar que
que sea más llevadero, entonces ellos mismos como que cambian la retórica sobre eso y lo presentan como un triunfo, o puede ser que en el fondo Gustavo Petro sí le emocione darse la mano con alguien tan poderoso como Donald Trump, o puede ser que simplemente es su forma de llevar la presión que está teniendo por parte de Donald Trump, porque sí es evidente para mí que hay presión de parte de Donald Trump a Gustavo Petro, y ya vamos a ver por qué digo eso. Pero antes, una foto más de la emoción de Gustavo Petro después de la reunión con Donald Trump. Ahí ustedes ven la gorra del presidente Trump, Make America Great Again. Esta es la gorra pues de la campaña del presidente Trump, la gorra que utilizan todos los seguidores del presidente Donald Trump. Seguramente se la regalaron en la visita y Gustavo Petro le pone una foto y dice, le propuse a Donald Trump un cambio en la moda, ponerle una S a América. Parece que le gustó Américas. Entonces ahí ustedes ven una S al final dibujada por Petro al parecer. Make America's Great Again. La pregunta acá es, ¿qué quiere decir Gustavo Petro con eso? Está diciendo Gustavo Petro que no solo Estados Unidos tiene que ser MAGA, sino que Latinoamérica tiene que ser MAGA. ¿Cómo entendemos eso? El presidente Trump volvió trumpista a Gustavo Petro. Es difícil entender qué es lo que está pasando con Gustavo Petro. Pueden ser muchas cosas, como les digo, también puede ser, por ejemplo, que un personaje como Gustavo Petro que tiene un problema de ego, él tiene un problema de ego muy alto, y de las personas que tienen ese ego, digamos ya a niveles psiquiátricos así de alto, pues les gusta rodearse con gente poderosa y de pronto eso le dio como un golpe de energía y por eso vemos todas esas publicaciones, pero digamos que teóricamente Gustavo Petro es un socialista de manual, de los que recita párrafos del Capital, de los que habla como si estuviera, no sé, parafraseando siempre a Marx. Es decir, es un comunista que fue parte de una guerrilla. ¿Qué sentido tiene que una persona con ese historial haga este tipo de cosas? Es bien complicado y bien, digamos que qué tiempos para ver, ¿no? Eh, Ahora bien, ahora sí vamos a empezar a ver qué es esto del Gustavo antes y Gustavo Petro después. Pues ya lo vimos con esas imágenes, con un Petro emocionadísimo, publicando todas estas fotos y diciendo que toda Latinoamérica tiene que ser Make America's Great Again, más o menos que toda Latinoamérica se tiene que volver trumpista en un giro de la historia que pocos nos esperábamos. Y no tiene, porque veo también en redes sociales muchos izquierdistas diciendo que por qué a la derecha le da rabia que Petro y Trump se lleven bien. A ver, a mí no me da rabia, lo que pasa es que en realidad no lo entiendo, es complicado entender qué le pasa a Gustavo Petro. La verdad es que, pues si esto beneficia a Colombia, muy bien, todo lo que queremos es que a Colombia le vaya bien, por eso no quiere decir que uno no pueda criticar a un Gustavo Petro que ahora parece completamente otra persona en cuanto a las fotos y en cuanto a los discursos que estamos dando. Y es que algunos de pronto tienen memoria corta, pero la verdad es que yo no. Yo recuerdo haber crecido con un Gustavo Petro, porque Gustavo Petro lleva años en la política, años, y antes años en la vida pública siendo un guerrillero. En la vida pública digo porque pues eh, hizo parte del M-19 cuando la toma del Palacio de Justicia, entonces tengo recuerdos de vieja data de Gustavo Petro, y en particular en el tema del narcotráfico. Como les digo, el tema del narcotráfico fue el tema fundamental de esa reunión. El tema del narcotráfico, Gustavo Petro muchas veces, siempre dijo que la guerra contra las drogas estaba perdida, que era una tontería hacer una guerra contra el narcotráfico, que los narcotraficantes más o menos eran personas humildes que no tenían con qué comer y por eso tenían que cultivar. Eh, Gustavo Petro durante mucho tiempo, aquí hay que entender algo muy importante, y es que Gustavo Petro, su vida política ha sido más o menos como que fungir el papel de brazo político de las guerrillas colombianas. Es decir, desde que estaba en la alcaldía, desde que estuvo en el Congreso, no solo ahora en la presidencia, él siempre estuvo apoyando leyes y sacando adelante cosas que beneficiaban a las FARC, al ELN, a las guerrillas de una u otra manera.
¿Y por qué? Bueno, porque esos grupos pues lo apoyaban a él pública y también digamos que de otras maneras que no eran tan públicas, como por ejemplo en Colombia es común que en pueblos se les diga los guerrilleros que manejan esos pueblos, que en realidad los guerrilleros son narcotraficantes, le digan a los ciudadanos de esos pueblos, en este pueblo tiene que ganar tal candidato o va a haber muertos. Y esos votos, por supuesto, en la medida en la que se pudieran, iban para Gustavo Petro. Es decir, ahí hay relaciones de apoyo bien complicadas. De hecho, en Colombia se abrieron investigaciones acerca de financiamientos de las guerrillas a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Entonces, Gustavo Petro, por muchas razones, yo creo que ideológicas sí, yo creo que él de corazón siente que las drogas están bien, que hay que y yo creo que él es consumidor de drogas, yo creo que él cree de verdad que hay que legalizarlas, pero también por estrategia política y porque parte de sus grandes apoyadores, creo que son las guerrillas, que su trabajo o que su dinero principalmente sale del narcotráfico. Entonces hemos visto a un Petro, los colombianos siempre, desde hace muchos años, hablando en favor de las drogas porque quiere proteger a esos grupos, porque le benefician. Y eso se ve también en los datos, no solo en los discursos, pero en los datos. Colombia en este momento, bajo la administración de Gustavo Petro, tiene un nivel histórico de cultivos de coca. Es el principal productor de coca del mundo. Y eso no es casualidad, eso no es porque Petro simplemente no puede hacer las cosas, es porque definitivamente esa es la política de Gustavo Petro. Pero ahora ha cambiado, ahora ha dicho después de esta reunión en una entrevista con Caracol Radio, por ejemplo, dijo que era necesario abordar este tema de las drogas antes de que tuviéramos drones en Colombia incendiando todo. Es decir, Petro salió completamente diferente, pero recordemos, yo quiero que a través de algunos clips recordemos el Petro de toda la vida, el Petro que de verdad es el Petro antes de esta reunión, el Petro antes de la presión, cual sea que haya sido la que Donald Trump le haya hecho, y ya más adelante podemos especular un poco sobre cómo se puede presionar a Gustavo Petro, qué le pudieron haber dicho en esa reunión. Pero miren, por ejemplo, ustedes este clip donde Gustavo Petro dice que el whisky mata más que la cocaína. Que los memes que quieran. El whisky mata más que la cocaína y el cigarrillo mata más que la marihuana. Solo que hay una diferencia. El whisky lo hacen allá donde está el poder mundial. Y la cocaína la hacen aquí unos mafiosos que dejarían de ser mafiosos de inmediato y el negocio se acabaría. Pero es del sur y entonces con ese cuento nos están dominando, se están tomando la policía, el ejército, los jueces, los congresistas y los presidentes. Aún es difícil de entender eso, pero lo que sí no es difícil de entender es que quienes se tienen que ir a la cárcel por una sustancia prohibida en el mundo no son los campesinos productores de hoja de coca, no son los jovencitos que por ahí están en un parque porque no tienen oportunidad, porque no tienen universidad, porque no se leen ya los libros, porque no les enseñaron a leer en una educación paupérrima para pobres, para empobrecer el espíritu de la gente del pueblo, embrutecerlo a través de las emisoras de la oligarquía. Eso. Ahí lo ven a un Petro diciendo simplemente que la cocaína es más saludable o menos dañina que el whisky, que la marihuana es mejor que el cigarrillo. Un hombre que de verdad de convicción cree que las drogas están bien y que además a eso le agrega ese discurso antiimperialista, hablando de Estados Unidos, de cómo se quieren aprovechar, que todo este discurso de las drogas supuestamente es una mentira para aprovecharse de los países. La retórica de la izquierda extrema, esa siempre ha sido el discurso de Gustavo Petro. Miren este otro clip donde Gustavo Petro critica la política antidrogas. Construido la política antidrogas es una política de dominación sobre Colombia y América Latina. Y entonces matan 1 millón de latinoamericanos
y no ha disminuido 1 gramo de cocaína la demanda de los Estados Unidos. Y aumenta en Europa. Eso se llama dominación. Y eso es lo que le dio a Trump rabia que yo dijera que él está preparando una invasión a Venezuela no por el narcotráfico, mentiras. Así hayan ya matado 26, sean pescadores o no, 27 latinoamericanos que nunca debieron matar con misiles, porque está prohibido por el orden internacional ese tipo de desproporción de la fuerza, como se debe llamar, que es crimen de guerra. Y si matan colombianos también, pues igual, lo digo. Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo y ese petróleo en 20 años no va a valer nada porque la humanidad va a dejar de demandar el petróleo. Es decir, Trump está equivocado por no leer la ciencia, por tener un poco de asesores, algunos colombianos, nazis, que quieren mantener la violencia entre nuestros pueblos, dentro de cada pueblo, entre los pueblos, porque saben que así mantienen el control. Divide y reinarás, amigo. Bueno, un Gustavo Petro diciendo muchas cosas que parecen como a veces como un monólogo de estos de Chespirito, junta una cosa con la otra, dice que el presidente Trump no lee la ciencia, dice que los narcotraficantes en realidad no son nada, que Trump lo que quiere es ir por el petróleo en Venezuela, y hacerles un recordatorio. Estamos mostrando los clips antes de la reunión con el presidente Trump para recordar quién era Gustavo Petro, porque es que ahora tenemos un nuevo Gustavo Petro después de esa reunión. Y finalmente les tengo otro clip de Gustavo Petro diciendo que la lucha contra las drogas es un fracaso. Vean ustedes, y este es de hace varios años. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve. Si la continuamos, no vamos sino a sumar otro 1.000.000 de muertos en América Latina. Y vamos a tener más estados fallidos y vamos a tener quizás la muerte de la democracia en nuestro continente. Las adicciones crecen porque hay falta de afectos en la sociedad, es decir, de amor. ¿Cuál es el antídoto contra el consumo de drogas? El amor. Mire qué diferente el discurso oficial al que estamos pronunciando. La soledad aparece. Pues ahí ustedes ven a un Petro divagando acerca del amor, divagando acerca de la soledad. Yo iba a empezar a hablar sobre la soledad. Ese Petro que se cree poeta, pero que en realidad el discurso que tiene detrás es que hay que legalizar las drogas. Toda la vida lo ha dicho, que hay que legalizar las drogas, que la guerra contra las drogas no funciona, que Estados Unidos simplemente lo utiliza como una máscara para lograr sus objetivos, que en realidad es robarla a los países de Latinoamérica. Bueno, toda esa retórica de la izquierda del libreto, que seguramente ustedes todos se saben, eso es lo que es Gustavo Petro, pero al máximo. Es decir, yo les estoy hablando a los que de pronto no siguen a Gustavo Petro desde hace años, o a los que de pronto no son colombianos, de un personaje que no solo repite esas cartillas de manual socialista una y otra vez durante años, sino que ha llegado al poder para sacar adelante esa agenda, que como presidente ha permitido que Colombia llegue a uno de los niveles históricos de producción de cocaína. Es un hombre que de verdad ha, digamos que, luchado por permitir este tipo de cosas, porque como digo antes, mi hipótesis y lo que yo veo con todos los datos y con todas las investigaciones y con todas las cosas que se han dicho es que esos grupos narcotraficantes, guerrilleros en Colombia apoyan a Gustavo Petro y a él le conviene ese apoyo de las drogas. Finalmente y rápidamente, ¿qué creo yo que pasó en esa reunión? ¿Y por qué tenemos un Gustavo Petro de antes y un Gustavo Petro de ahora diciendo que hay que acabar con la coca, que hay que... Lo vimos mostrando un mapa diciendo que en realidad el narcotráfico se está yendo al Ecuador, que eso ya no está, que le presentó al presidente Donald Trump una gráfica donde mostraba cómo durante los últimos 3 meses los cultivos de coca por primera vez en no sé cuánto tiempo se han reducido. Es decir, un Petro que pasa de decir que
que la cocaína, que el whisky es peor que la cocaína y que la política contra las drogas ha fracasado. Don Petro, que está mostrando mapas para querer decirle a Donald Trump y al mundo entero que Colombia está acabando con el narcotráfico, diciendo que tenemos que los colombianos y los mismos campesinos acabar con esto antes de que Estados Unidos se meta. Un Petro que parece realmente preocupado por el narcotráfico. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? El mismo Petro dijo hace algunos meses, dijo él mismo, que algunas personas que lo odiaban le habían dado la información al presidente Donald Trump de que Maduro le había dado dineros a su esposa y que esos dineros habían terminado pues en las cuestiones del gobierno, pero que eso en realidad era una mentira. Y que había mucha gente que quería engañar al presidente Trump sobre este tipo de cosas. ¿Por qué Gustavo Petro estaría dando esa información? ¿Por qué estaría diciendo que hay gente que le dijo que incluso dinero de Maduro había terminado en las arcas de la familia de Petro? Bueno, porque efectivamente ese tipo de información debe existir, esas pruebas deben existir. Como les digo, en Colombia incluso hay investigaciones abiertas de posible financiación de narcotraficantes a la campaña de Gustavo Petro. Yo lo que creo es que, no sé si directamente o indirectamente, no sé si de pronto no de boca del presidente Trump, pero de boca de alguno de los otros que estuvieron ahí presentes, del secretario Rubio, de Bernie Moreno, de alguno de los colaboradores del presidente Trump en materia de Colombia, de pronto le pusieron a Gustavo Petro sobre la mesa toda la información que tiene, las posibles investigaciones que se pueden abrir. Recordemos que él ya está en la lista Clinton, que le han quitado la visa. Y yo creo que Gustavo Petro, de la misma forma que Delcy Rodríguez no quiere terminar en una cárcel y le está tocando hacer cosas que ninguno de nosotros se imaginó que Delcy Rodríguez pudiera hacer, yo creo que lo mismo, obviamente a otro nivel, porque seguramente Gustavo Petro no tiene el nivel del régimen de Venezuela, pero sí que tiene envueltos o entrelazados cosas con los narcotraficantes. Pues yo creo que en esta reunión alguien le puso sobre la mesa todas las investigaciones que se le pueden venir, todos los problemas que se le pueden venir, y la necesidad de que algo pasara respecto al narcotráfico y respecto a las elecciones. Públicamente se ha dicho que ese fue uno de los puntos también que se tocaron, diciéndole a Gustavo Petro que tenía que garantizar que las elecciones que vienen de presidencia sean unas elecciones libres. Entonces, yo lo que veo es un Gustavo Petro con miedo de lo que pueda pasar, un Gustavo Petro completamente diferente e incluso fingiendo que se la lleva muy bien con el presidente Donald Trump. Sin duda, hechos bastante curiosos, bastante significativos, que pueden ayudar mucho a Colombia en el sentido de que si esto termina con una Colombia que de verdad disminuya sus cultivos de coca, pues va a ser muy importante para los colombianos. Y en materia política, por supuesto, muy interesante analizar cómo Donald Trump en realidad está sujetando, atando y obligando a la izquierda de Latinoamérica a hacer lo que él quiere. Y bueno, antes de despedirme de este episodio, por supuesto, les recuerdo que los invito a que vayan y visiten salud.voz.us, donde ustedes van a encontrar un nuevo servicio de salud con planes que van desde solo $1 al día y que le permiten tener consultas médicas virtuales y en persona. En este portal salud.voz.us ustedes pueden encontrar servicios como análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos esenciales completamente gratis, así que vaya y visite Voz Salud. Y por supuesto también les recordamos que descarguen nuestra aplicación, porque en la aplicación tenemos todos los análisis, las noticias, los reportajes. Por supuesto, también en la aplicación pueden encontrar los podcasts. Además de este, tenemos otros podcasts y esos podcasts también están, además de la aplicación de Voz, en todas las plataformas para podcasts. Así que vaya a su plataforma favorita y ahí puede encontrar todo nuestro contenido audiovisual. Con esto, muchas gracias por acompañarme hoy y los vemos la próxima semana.